Bueno, buenos días a todos los alumnos de química. Hoy es lunes 20 de abril. Bueno, una cosilla que ya he comentado a los de física, os lo comento ahora a vosotros, y es que intentaré el miércoles, si me funciona la tecnología, contactar con vosotros en directo. Voy a daros a través del Google Classroom un código para el que accedáis y quedamos a una hora. Lo vamos a hacer el miércoles y no mañana por el hecho de que haya gente que quizá no vea el vídeo hoy, sino que lo vaya a ver mañana. Entonces así damos tiempo a que la gente se pueda conectar y podéis comentarme cómo vais, cómo no vais, si vais trabajando, las dificultades que vais teniendo, etcétera. Y también un poquito recordar que no podéis dejar aparcados los temas de la primera y segunda evaluación que ya habéis examinado y que en general os ha ido bien, porque habéis aprobado casi todos, vamos como buenas notas. Bueno, pues seguid dándole vueltas, etcétera, etcétera, para seguir trabajando sobre ellos y dudas que me podéis plantear en relación con ellos. Bien, vamos a empezar hoy un capítulo nuevo que corresponde a lo que es el enlace covalente. El enlace covalente da mucho de sí. O sea, nos podemos tirar aquí un mes y no habríamos acabado. Entonces, voy a intentar hacerlo de la forma más sintética posible. Vamos a analizar las moléculas. De entrada, el enlace covalente se tiene que analizar por dos teorías. El enlace como tal, a nivel energético, por la teoría del enlace de valencia y por la teoría de los orbitales moleculares. Cuando se trata de establecer lo que es la geometría molecular, no sigue ningún tipo de teoría, simplemente se basa en lo que son los modelos de Lewis, las estructuras de Lewis, las que habéis pintado en tercero, que os enseñé ya en tercero, que medio repasamos en cuarto y bueno, un poco para que veáis un poco la forma de sistematizarla. Yo siempre ya cuando estamos en segundo ya tenemos un nivel determinado que implica que tenéis que analizar lo que son la geometría molecular y hacer una diferencia entre la geometría molecular y la geometría electrónica. ¿Por qué? Pues porque la geometría electrónica, en caso de que el número de átomos periféricos satisfaga el número de pares electrónicos en torno al átomo central, pues va a ser la misma, la geometría electrónica y la geometría molecular. Pero ¿qué pasa cuando quedan pares solitarios que no van a cumplir el hecho de formar un enlace? Pues que va a cumplirse que la geometría electrónica y la geometría molecular no van a ser la misma. A nosotros de entrada nos van a preguntar por la geometría molecular, pero no estaría de más pues también entender las diferencias entre la geometría electrónica y la geometría molecular. No es complicado y lo podéis ir trabajando y es una cosa muy sencilla y aparte es adictiva, o sea, es muy entretenida. Eso de entrada, o sea, que ahí os lo dejo porque os va a gustar bastante. Os voy a mandar ahora a través del Google Classroom, os voy a mandar un par de hojas que son muy interesantes y que quiero que analicéis. Vamos a ir poco a poco, porque claro, lo que hemos hecho hasta ahora en la ESO, pues ha sido pintar moléculas muy sencillas, pintábamos el flúor, el F2, cloro, Cl2, oxígeno, O2, nitrógeno, N2, recordad cómo las pintábamos, era un método muy intuitivo, basándose en los electrones en la capa de valencia, estaba bien, me lo hacíais bien. También pintabais moléculas heteronucleares, como podía ser la molécula de metano, la molécula de amoníaco, la molécula de agua, incluso llegamos a hacer el dióxido de carbono y poquito más. Vamos a analizar ahora, vamos a diferenciar dos grupos. Vamos a empezar con lo que son las moléculas del tipo ABX. Las moléculas del tipo ABX implica que vas a tener un átomo central que habitualmente va a ser el menos electronegativo y unos átomos periféricos que van a ser un poquito más electronegativos. Digo que habitualmente porque no siempre se cumple esta regla. En la que se forman enlaces sencillos o simples siempre. Es decir, no va a existir átomo de oxígeno, este le dejamos para mañana. ¿Qué va a pasar en caso de que tengamos átomos de oxígeno en la molécula? Pues que probablemente haya enlaces dobles y por tanto todas las reglas que vamos a ver aquí no se cumplen cuando tengamos átomos de oxígeno. Es decir, cuando tengamos moléculas de óxido, moléculas de oxoácido, oxoaniones, esas las veremos mañana. O sea que lo que estamos viendo aquí son los rudimentos, las bases, para que a partir de ellas podamos construir el castillo sobre el que vamos a ver todas las estructuras de Lewis. Enlaces sencillos, por tanto, entre A y B. Entonces, lo que vamos a calcularnos va a ser el número de pares electrónicos alrededor del átomo central. X van a ser el número de átomos periféricos, que no os lo he puesto aquí, es el número de átomos periféricos, e Y es el número de electrones de valencia, electrones de la capa de valencia o electrones de valencia del átomo central.
Como a mí me interesa saber el número de pares, tengo que sumar los dos y dividirlo entre 2 para saber los pares, no los electrones, sino los pares. Los pares, que es a mí lo que me interesa. X más Y entre 2. De tal manera que si yo estoy en la situación ideal en la que me coinciden los pares con todo lo que son los átomos periféricos, estoy de enhorabuena, porque es sencillísimo. La geometría molecular y la geometría electrónica van a coincidir y en ese caso os lo he puesto aquí en una tabla que viene en el adjunto que os envío ahora en los apuntes. Tenéis que tener en cuenta que en el caso de que los pares electrónicos sean dos, la geometría electrónica, os lo he puesto electrónica, pero vamos, que sería geometría electrónica, geometría molecular, la misma. Es lineal y el ángulo entre los enlaces va a ser de 180 grados. Cuando te da el ángulo de enlace, es el ángulo entre un enlace y otro. Necesitas al menos dos como poco. Y ahí se va a formar un ángulo de enlace. Quiero decir que si tienes una molécula de oxígeno no tiene sentido hablar de ángulo de enlace porque simplemente está formado por un enlace doble entre dos átomos de oxígeno. No hay ángulo de enlace. Estamos hablando de moléculas, lo que serían ya compuestos. ¿Vale? Entonces tenéis, cuando tengáis tres electrones, triangular o trigonal plana, ángulo de 120 grados. Es plana, con lo cual está definida en dos dimensiones. Esta es una dimensión, estas son dos dimensiones. A partir de aquí, a partir de 4, van a ser tres dimensiones. Es decir, va a ser una dimensión espacial. Cuando tengamos 4, tendremos lo que es un tetraedro, y un tetraedro implicará que el ángulo de enlace va a ser de 109,5 grados. Con 5 es lo que se denomina bipirámide trigonal, es decir, es tener dos pirámides, ¿vale? Una encima de otra. Esto va a definir lo que va a ser un ángulo axial y el plano ecuatorial que lo corta, ¿vale? Entonces el plano ecuatorial va a implicar tres átomos y el eje axial es de eje, axial en el eje Z, que podemos considerar, va a ser el que estén los otros dos, 3 y 2, 5, con lo cual es bipirámide trigonal, 5 pares electrónicos y el ángulo de enlace depende. El ángulo de enlace va a ser entre el eje axial y el plano ecuatorial 90 grados y entre los átomos constituyentes del plano ecuatorial 120 grados. Y cuando tengáis el máximo, que van a ser 6, va a ser una distribución octaédrica y el octaedro implica dos tetraedros, o sea que serían 6 átomos periféricos que satisfacen el número de pares electrónicos que va a tener el átomo central y van a ser 90 grados, simplemente. Hay que, hay que tener en cuenta que también puede darse la circunstancia en que haya pares electrónicos no enlazantes. Bueno, pues esos pares electrónicos no enlazantes se van a calcular restando y menos x entre 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora, en el segundo vídeo, vamos a ver diferentes casos y os contaré en un tercer vídeo cómo calcular en el caso de tener un ion, cómo calcular o cómo establecer la geometría.